Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Ferreira. En el día de hoy haremos una editorial a cargo de nuestro nuevo secretario de Prensa y Propaganda en Sintraemdes, Alfredo Calad, relacionado sobre el nuevo formato que daremos en Enfoque Semanal. Posteriormente hablaremos sobre el inicio de un ciclo de programas relacionados con la promoción que hace el sindicato de su sede recreacional, La Siria. La primera etapa de este ciclo será el recuento histórico para que ustedes conozcan cómo fue que los sindicalistas conquistaron esta reivindicación para ellos y sus familias. Posteriormente informaremos sobre el inicio del primer módulo de formación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT Risaralda a cargo del secretario John Freddy Gómez. Y finalmente daremos un informe sobre el Encuentro Nacional Clasista convocado por los comités de obreros y trabajadores Ignacio Torres Giraldo. Bienvenidos. El programa Enfoque Semanal, a partir del día de hoy, acercará a los trabajadores de Sintraemdes a la comunidad, con el fin de mostrar la cara más amable de nuestro sindicato, de sus socios y, por supuesto, de las empresas en las cuales trabajamos y nos ponemos la camiseta de ellas, para que sean los mejores de la región. Por eso, luchamos para que todos quienes devengamos nuestros ingresos de estas podamos cumplir nuestras expectativas de vida, esperando siempre que nuestros patrones nos traten dignamente. Haremos programas semanales demostrando que el sindicalismo es una opción y que nuestro sindicato está tan bien posicionado que podemos mostrar con orgullo una gran cantidad de servicios que prestamos, todos ellos con el esfuerzo de cada uno de los compañeros que han pasado por nuestro sindicato y los más de 600 que tenemos en estos momentos. Nuestro sindicato no promete a sus afiliados prebendas económicas o bonificaciones. Nuestro sindicato no es solo eso, tenemos otros servicios como es la recreación, el descanso, el entretenimiento, la salud, la asesoría jurídica y hasta cultural. Cuando hablamos de recreación, lo primero que recordamos es nuestra sede recreacional La Siria, principal sitio de entretenimiento y lugar para practicar diferentes deportes como el fútbol, voleibol, tenis de campo, tenis de mesa, natación, billar, tejo, etc. La sede está ubicada en un lugar privilegiado de la ciudad con un clima extraordinario, en una vecindad que cualquiera de los trabajadores de las empresas que componen el sindicato le gustaría vivir. Su tranquilidad, la majestuosidad de la naturaleza y el cuidado permanente que se le da al sitio obligan a que los trabajadores la visiten y se diviertan como nunca con sus familias. Más aún, si no quieren volver a la ciudad, al frente de este bello sitio de descanso tenemos unas cabañas sumamente bien dotadas para más de 30 personas y es para el uso exclusivo de nuestros afiliados. Son pocas las empresas y menos los sindicatos que pueden ofrecerle estas facilidades y hasta el transporte los sábados y los domingos es totalmente gratuito. Todas las empresas aportan para que este sitio sea un relax para sus trabajadores, a sabienda que fuimos nosotros quienes hemos sacado este sitio adelante y lo cuidamos como una joya. Por eso invitamos a todos los trabajadores para que hagan uso de este hermoso lugar, nos acompañen, se diviertan y descansen. Esto es de todos nosotros, no es de nadie más. Acompáñenos. Vamos a dar inicio a un ciclo de programas donde vamos a contarles la historia y todo el trayecto que ha tenido que recorrer Sintraemdes para garantizarle a sus trabajadores unos escenarios deportivos para la recreación y la integración, no solo de los trabajadores, sino también de la comunidad. Para hablar de este asunto nos acompaña en estos momentos un directivo nacional de Sintraemdes que se llama Orlando Ospina. Él es el actual secretario de Derechos Humanos Nacional en el sindicato. Orlando, bienvenido a Enfoque Semanal. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Bueno, muchas gracias a los Enfoque Semanal y a los trabajadores de los servicios públicos. Orlando, cuéntenos por favor, ustedes, esta sede recreacional que se llama La Siria, que en estos momentos está por convención colectiva dentro de las propiedades de Sintraemdes, ¿cómo hicieron ustedes para ganarse
este derecho para los trabajadores? Bueno, nosotros veníamos desde hace varios años, lo llegamos acá al sindicato, a exigir que los trabajadores de las empresas públicas no teníamos una sede recreacional que pudiera compartir con la familia. Y eso pues mucho antes de que se hablara de la Siria, se tuvo proyectos como Pavas, como inclusive la parte de donde queda ahora el relleno sanitario. Y el gerente en ese entonces, Diego Barragán, hizo un proyecto para las empresas públicas en el cual costaba de 2 hectáreas de terreno en una finca de las empresas públicas llamada La Siria, y en el cual pues nosotros comenzamos a ver ese proyecto, pero luego salió el gerente y eso quedó abandonado. Y cuando llegó la incisión de las empresas, donde ya se dividían en varias empresas de servicios públicos, nosotros fuimos a ver cuál era la sede recreacional que nos iba a hacer las empresas públicas, y encontramos fue abandonado prácticamente un monte, una inversión que se había hecho de más de 500 millones de pesos en una cancha, en unos kioscos, y en el cual prácticamente eso no tenía ningún doliente. Denunciamos a la prensa y a la Procuraduría, en el cual la sede de los trabajadores prácticamente estaba abandonada, y ese escándalo sirvió para que se creara un ambiente favorable para nosotros exigir en un pliego de peticiones que nos la entregara a los trabajadores para nosotros poder comenzar a hacer convites, hacer con los trabajadores, con el comité de base, con las familias, y así fue que en 1997 nos entregan en un acta final de una negociación la entrega de ese predio, pero nos lo entregan abandonado, nos lo entregan prácticamente en una selva allá. Orlando, pero como todos los derechos que ustedes han conquistado, no han sido regalados, no han sido concesiones que les han dado los patrones, fue la lucha. Entonces hablemos de esta lucha. ¿Qué fue lo que ustedes tuvieron que hacer para garantizar esta reivindicación para los trabajadores? Bueno, la lucha fue larga porque hubo que hacer denuncias, hubo que hacer mítines, boletines, hubo que denunciar prácticamente al alcalde, al gerente de ese entonces, y en eso pues exigíamos que nos entregaran o que nos dieran una sede, porque ese era el compromiso que teníamos de hace mucho tiempo. Eso llevó a que inclusive los trabajadores se metieran de lleno a exigir, y era una bandera prácticamente de todos los trabajadores, porque nosotros no teníamos dónde llevar la familia, y eso había que ir a sedes, como decir la sede de Bavaria, cuando eso existía una sede de Bavaria, o ir a Confamiliar, y nosotros somos o hemos sido muy unidos, y prácticamente una sede que teníamos en Dos Quebradas, que era la Camelia, eso no tenía ni piscina, ni tenía juegos infantiles, ni tenía nada de eso, era un peladero ahí para jugar fútbol y para tomar cerveza, pero necesitamos una sede recreacional donde se pudiera ir la familia, los hijos y reunirnos allá, un espacio más sano, digamos así. Bueno, garantizar entonces el bienestar de los trabajadores y de las familias necesariamente tiene que aumentar la productividad en las empresas. Por esto es necesario que esta sede se siga manteniendo, que lo sigan haciendo como a través de todos estos años. Pero además de eso, nos interesa pues a ustedes seguirles contando sobre cómo están las instalaciones, qué otros servicios se están ofreciendo en la actualidad, y queremos que muchos de los trabajadores y sus familias asistan. Sabemos, por ejemplo, que los fines de semana el transporte es gratuito hasta La Siria. Pueden venir hasta Sintra Emdes en la calle 355B09 y allí abordar los buses a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Entonces esperamos que ustedes disfruten mucho de este especial y que vayan a esta sede recreacional que es fruto de la lucha sindical. Muchas gracias, Orlando, por habernos acompañado el día de hoy. Muchos éxitos en todas sus actividades en defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores. Muchas gracias a Enfoque Semanal. El sindicalismo colombiano conquistó la licencia de maternidad, beneficiando a todas las familias. Además,
conquistaron más derechos laborales, como los 15 días de vacaciones al año, y siempre han velado por garantizar un trabajo digno. Por eso, también conquistaron la prima navideña. Los colombianos tenemos una deuda con el movimiento sindical, que ha sido víctima de la intolerancia y la violencia. Es momento de reconocer su verdadero valor y dejar en claro que sus conquistas no justifican ningún tipo de violencia en su contra. Porque un trabajo decente construye un mejor país. Apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo, para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. John Freddy Gómez, secretario de Educación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en Risaralda, presentó a la central un plan quinquenal de formación, con el cual se pretende que los sindicatos avancen en su formación, pero teniendo en cuenta que como sindicalistas no solo son líderes en sus empresas, sino que también son líderes populares que deben formarse para ayudar a que otras luchas sociales, políticas, económicas y culturales también avancen en el departamento. Veamos entonces el inicio del primer módulo de formación orientado por la CUT en el departamento. En Risaralda, la Central Unitaria de Trabajadores tiene una fuerte presencia y además tiene una de las tareas más importantes, que es la de la educación. Nos acompaña en estos momentos John Freddy Gómez, secretario de Educación en la Central Unitaria de Trabajadores de este departamento. Freddy, bienvenido a Enfoque Semanal, qué bueno que esté con nosotros el día de hoy. Luisa, muchas gracias. Aprovechar este espacio para informarle a todos los trabajadores y las organizaciones sindicales que desde nuestra Secretaría hay la voluntad de capacitar a todos los trabajadores y dirigentes que en cada uno de los sindicatos hay. Bueno, nos llama la atención que en este evento de capacitación hay estudiantes del SENA que están en la actividad productiva ya. Eso da pistas de cuáles son los objetivos que ustedes se han trazado con esta capacitación. Hablemos un poco de esos objetivos. Sí, claro, nosotros desde la CUT y con el plan de educación que fue aprobado en enero de este año, quisimos no solamente formar y capacitar a los trabajadores y a los dirigentes, sino que también a esas masas productivas que sabemos van a ser explotadas por los grandes capitales internacionales y los locales y los nacionales. Por eso queremos hacer partícipes de esta convocatoria a este primer módulo de capacitación a los compañeros del COES. El COES es el Comité de Estudiantes del SENA, quienes son los futuros trabajadores de las empresas acá en Risaralda, y entonces es darles a conocer las herramientas que ellos tienen derecho para defender su trabajo y su etapa productiva. Ya, y ustedes en general, además de vincular a otros sectores, pues como en general, ¿qué han planteado para este evento como objetivo? Bueno, el objetivo principal del evento es no solamente llegar a los sindicatos, y llegar a los sindicatos también formando a los trabajadores, a sus afiliados, para que se conviertan en dirigentes sociales, que se conviertan en dirigentes populares, que sean las personas que desde afuera de la organización sindical hagan parte activa de la solución a la gran problemática que tienen en cada uno de los municipios y en cada uno de los barrios, en la Junta de Acción Comunal, en las ONGs en que puedan hacer parte, en las necesidades básicas de todos los trabajadores. Entonces, ese es nuestro objetivo, que no solamente se capaciten en defensa del sindicato y de su convención colectiva, sino que también hagan parte activa del trabajo en defensa de las problemáticas locales y regionales. Nos encontramos acompañados por dos de los sindicalistas afiliados a Sinaltrainal que están participando en este evento. Nos encontramos con Jimmy André y con Alonso, que son dos de estos activistas sindicales que esperamos que les sirva mucho la jornada de formación para poder que apoyen a sus compañeros. Jimmy André, bienvenido a Enfoque Semanal. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos por la charla que nos está brindando la CUT
porque esto nos ayuda a fortalecer los conocimientos. Nos estamos reuniendo con compañeros de otros sindicatos. Para nosotros es muy importante todas estas charlas porque nos ayuda a pensar a futuro para la lucha de los trabajadores. Bueno, y usted, Alonso, ¿qué le ha parecido esta jornada de capacitación programada por Freddy Gómez, secretario de la CUT en Educación? Bueno, Luisa, primero que todo, muy buenas tardes. Para nosotros es una alegría poder estar acá reunidos con los compañeros de Sinaltrainal y compañeros de otros sindicatos. Es una oportunidad para fortalecer nuestros conocimientos en sindicalismo, en historia, en actualidad nacional, en actualidad global, y la verdad es una oportunidad para poder estar con los compañeros tanto de fábrica como nuestras familias y explicarles el entorno de todo lo que sucede en la actualidad. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Muchas gracias, Empresa de Energía de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. En Colombia, al igual que en muchos países del mundo, existen varias corrientes sindicales clasistas. Una de ellas fue convocada por los comités de obreros y trabajadores Ignacio Torres Giraldo con el fin de reagrupar fuerzas, de fortalecer el clasismo dentro de los trabajadores, los pensionados, los desempleados, los subempleados, los trabajadores contratados por el Estado, los trabajadores de las empresas privadas y, en fin, fortalecer la corriente clasista para aportar a las luchas que tienen que dar las y los colombianos por una vida más digna, pensando que otra Colombia es posible. Veamos entonces la nota sobre el encuentro. Hoy queremos plantear tres tendencias globales que nos parece que los trabajadores tenemos que ponerles atención. La primera tendencia es lo que llamamos la crisis económica mundial. Porque para los trabajadores, y eso nos lo enseñaron la crisis reciente de Estados Unidos del 2008, los primeros en ser afectados por una crisis son los trabajadores. Se congelan los salarios, se restringe la seguridad social, si tienen deuda los trabajadores inmediatamente les expropian, si tienen casa, la gente perdió las casas, perdió lo que tenía, porque lo primero que hacen los gobiernos es salvar a los bancos. Eso es lo primero que se hace. En Estados Unidos la crisis fue eso. La gente que estaba endeudada con sus casas perdió sus casas. Y los que tenían deudas con bancos, con tarjetas de crédito, les congelaron salarios, pensiones, les embargaron las propiedades, así fuera el televisor, lo que tuvieran. Siempre han sido así las crisis económicas. El 7 de junio de 2014 se realizó el primer encuentro nacional clasista por parte de los comités de obreros y trabajadores Ignacio Torres Giraldo. Sintraemdes, dentro de las actividades que ha programado, también hizo parte de este encuentro con varios afiliados que de decisión propia pues vinieron a participar de esta actividad junto con otros sindicatos. Nos encontramos con uno de los organizadores del evento, con Pierkey Herrera Taboada, presidente nacional de Sintra ONGs. Pierkey, bienvenido a Enfoque Semanal. Gracias, Luisa, de nuevo aquí contigo. Bueno, Pierkey, nos gustaría mucho que usted nos contara cuál es el objetivo que han planteado ustedes desde los comités ITGs para la realización de este encuentro nacional clasista. Bueno, básicamente el encuentro nacional clasista tiene tres objetivos. El primero es plantearse como un referente organizativo
de reconstrucción de la corriente clasista en el interior del movimiento sindical. Hoy día no existe un referente orgánico que pueda aglutinar a las diferentes posiciones clasistas, y nosotros hemos querido reunirnos, reconstruirnos como corriente para decirle a los demás compañeros de los otros sectores clasistas: nos queremos echar al hombro esta tarea, acompáñenos. El segundo objetivo es buscar caminos para conquistar derechos laborales de los trabajadores que redunden en unas mejores condiciones de vida de ellos. Y tercero, tratar de proyectar una agenda política desde nosotros como corriente clasista para el conjunto del pueblo colombiano y dentro de ellos los trabajadores. Agenda política que debe permitir la construcción de una nueva Colombia, una Colombia posible, como lo planteamos desde los comités de obreros y trabajadores Ignacio Torres Giraldo. Bueno, entonces ustedes no están planteando simplemente acciones en lo táctico, sino que están dando debates en lo estratégico. Y en medio de esos debates, ¿ustedes qué balancean de este encuentro? ¿Cómo les está yendo? Si vino la gente que ustedes estaban esperando, si se cumplen esos objetivos o no. Bueno, el balance es un balance muy positivo porque logramos reunir a compañeros de casi todas las regiones del país, es decir, hoy día tenemos alcance nacional, compañeros que están cercanos a los comités de obreros y trabajadores Ignacio Torres Giraldo, que están discutiendo con nosotros nuestra propuesta de manifiesto al movimiento sindical y que junto con nosotros vamos a proponer al movimiento sindical clasista colombiano que volvamos a incentivar o a proponerle a los trabajadores colombianos la lucha como principal elemento de su accionar. Bueno, Pierre, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchos éxitos en esta iniciativa organizativa que se le presenta a la corriente clasista nacional. Ok, gracias, Luisa. En estos momentos estamos acompañados por Dorismel Caldera, que oficia como tesorero de Sintraminergética, un sindicato que le hace oposición a la Drummond, a la patronal, y que además de estar en este proceso de Sintraminergética ha sido nombrado como delegado al coordinador nacional de los comités de obreros y trabajadores Ignacio Torres Giraldo para coordinarse con otras expresiones de obreros en el país con todas las luchas que hay que dar por el sindicalismo clasista. Dorismel, bienvenido a Enfoque Semanal, qué bueno que esté con nosotros el día de hoy. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, Dorismel, cuéntenos por favor, compañero, ¿a usted qué lo motiva a haber llegado a este encuentro nacional clasista? Mire, nosotros venimos acá para darle a conocer a la opinión pública y a todo el mundo acá que la problemática que estamos viviendo internamente allá en el Cesar. Nosotros somos trabajadores de una multinacional llamada Drummond, en la cual el año pasado, en contubernio con el Estado, en cabeza del Ministerio del Trabajo, nos levantaron una huelga que nosotros estábamos desarrollando legalmente. Entonces venimos acá a dar a conocer la ilegalidad que cometió tanto el gobierno como la empresa en esta parte. Claro, es que ahí está el contubernio que tiene el gobierno con los megamonopolios en contra de los trabajadores y el pueblo colombiano. ¿Por qué considera usted que es importante el desarrollo de este encuentro clasista? Mira, es muy importante porque en estos escenarios se dan a conocer las problemáticas existentes que existen. Mire, nosotros consideramos que si nos quedamos callados, prácticamente el derecho a huelga se va a acabar en Colombia. ¿Por qué? Porque si unos trabajadores deciden irse a huelga para reclamar sus derechos y vienen algunos trabajadores que no son del sindicato o de manejo de confianza, en contubernio con la empresa y el gobierno, y realizan acciones para levantar esa huelga, definitivamente esto es el acabose en la parte de huelga para todos los trabajadores en Colombia. Bueno, entonces defender el derecho a la huelga y a sindicalización es una de las cosas que aspiran los integrantes y ahora también los asistentes a este encuentro clasista. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, muchos éxitos en toda su lucha y la mayor solidaridad por parte de Sintraemdes con este proceso que ustedes adelantan. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad para estar aquí y a la opinión pública dar a conocer la problemática que nosotros tenemos allá en el Cesar.
Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia para presentar en su comunidad, se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.